It's rotating. Wait, great. Doing it again. Hola, hola. Aquí nuevamente abriendo este espacio, este día maravilloso, dándole la bienvenida a todos ustedes, con el deseo de saludarlos con paz, que la paz más grande y hermosa y poderosa llegue a ustedes a través de este medio. Ustedes escuchan mi voz. Mi voz no es la que les dará paz, sino la presencia sublime de la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo. Envío este saludo con la convicción que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, que Él es nuestro Salvador, nuestro Dios y nuestra protección. La familia de Dios en todo el mundo está siempre atenta a la voz del Padre Celestial, ya que hemos aprendido a orar tradicionalmente diciendo, todos iniciamos: Padre nuestro que estás en los cielos. Realmente esta expresión es muy hermosa en la enseñanza del Evangelio, pero no olvidemos o ignoremos que estamos declarando que somos hermanos en la fe, porque hemos creído en la gracia y en la virtud de nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos pasando un tiempo difícil, peligroso en ciertas formas por esta pandemia que resultó en el mundo, este virus que está viajando por todos lados. Sin embargo, lo positivo que encuentro a la presente situación es la predicación del Evangelio, llevar las noticias de las Sagradas Escrituras a todos ustedes. Y he descubierto que hemos tenido más recepción, más alcance, muchísimas personas se están comunicando con nosotros que ni nos imaginábamos que llegaría la voz a fortalecer y dar esperanza y valor a tantas personas que nos escuchan. Esperamos que Dios les bendiga ricamente. Entonces, en cuanto a lo positivo, he estado encontrando algo muy positivo y en estos momentos estamos en la presencia del Señor y para mí es una bendición, un privilegio estar ante todos ustedes, confiando que las palabras que voy a dirigir a ustedes sean primero de bendición, luego de fortaleza, de consuelo y también de protección para cada uno de nosotros por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer una nota en este día 24 de mayo y tomaré esta oportunidad para invitar a todos mis hermanos en la fe a celebrar el aniversario luctuoso de mi único y querido primo hermano por el lado de mi padre, la familia Espinosa. El Señor Jesús Guadalupe Olmos Espinosa, mi único primo que yo tuve en el mundo, él nació el 12 de diciembre de 1943 y murió el 26 de mayo del 2018 en la Ciudad de México. Mi primo y yo éramos los únicos que llevábamos relación, pues eran los únicos que habíamos, ¿no? Mi padre y mi tía eran los únicos en su familia. Mi tía tuvo a su heredero, mi primo, mi padre y mi madre me tuvieron a mí y nomás éramos los dos. Sin embargo, así es la vida, que tiene su límite. Él llegó a su límite y nosotros estamos todavía aquí. Quiero hacer memoria de él y contarles una anécdota. Hace algunos años que tuve la oportunidad de iniciar un trabajo en una ciudad que se llama Nezahualcóyotl, que es el Estado de México.
le dicen Nesa, la conocí yo también por Nesa. Y tomé esa oportunidad de explorar en esa comunidad la posibilidad de establecer una congregación. Y viajé la primera vez, me recuerdo la oportunidad que tomé para mirar las posibilidades. En ese viaje, pues desde luego, mi primo vivía en la Ciudad de México. Llegué a su casa, como siempre, que me invitaba a pasar a su casa y hacíamos celebración en realidad de nuestro amor y nuestra amistad. Y al visitarlo dijo, pues hospédate aquí en casa. Desde luego me hospedé allí en casa de mi primo con su familia, como siempre. Y estando en su casa le comenté, porque me dijo, bueno, ¿y qué propósito traes para ir a Nezahualcóyotl? Sin saber que él conocía cada calle de Nesa, como ustedes nos imaginan, en los trabajos que él desempeñó en esa ciudad. Me preguntó que si yo había estado en Nesa. ¿Tú has estado en Nesa, primo? No, yo no conozco esa ciudad, ese pueblo. Me dijo, ciertamente como un poco con cuidado. Me dijo, oye, primo, tú no puedes ir allí, a esa ciudad. Como no, pues yo vengo con el fin de establecer un faro en ese lugar que no solo ilumine la oscuridad de la noche, sino que ilumine el camino para tantas personas que pueden encontrar la respuesta en los dilemas de su vida. Pero él con preocupación me decía, no puedes ir allí, ni debes quedarte allá. No me daba permiso de quedarme allá, mi primo. Con la atención y generosidad que tenía, él me apoyó de una manera muy especial. La primera vez que fui, muchas otras veces, me proveyó un automóvil y luego me encomendó con su chofer. Le dio instrucciones a su chofer para que me llevara y ya seguimos las instrucciones de él y todo fue de éxito. Lo que quiero decir es que en esa comunidad se establece una congregación que se convierte en un faro de esperanza para esa comunidad que hasta ahora está haciendo un trabajo muy especial, esa congregación. Y quiero hacer memoria de la generosidad de mi primo, lo recuerdo, y no solamente yo, pienso que muchos de los congregantes en esa comunidad están recibiendo el bien también por la contribución de mi querido primo. Así se inició la labor, aceptando ese desafío que aceptó el que aún es pastor de esa congregación, el señor Saúl Lua, con su esposa y toda la familia Lua, que hicieron una recepción muy especial para el proyecto y hasta ahora está en pie. Y doy gracias a Dios porque, bueno, Dios es el que hace las cosas maravillosas. En este aniversario luctuoso de mi querido primo Jesús Guadalupe Olmos Espinosa, permítame el privilegio de llevar a ustedes un tema relacionado con lo que estoy diciendo, presentar a ustedes el tema de la resurrección. He mirado este tema tan lindo, tan importante. Es un tema doctrinal que a todos nosotros nos interesa muchísimo porque todos estamos en el mismo camino que nos dicta la palabra del Señor cuando dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bien, por razones de la importancia de este tema, creo presentar en este día un aspecto en los comentarios que voy a hacer, y no creo que terminaré todo porque es muy amplio y muy importante. Sin embargo, voy a presentar el lado que nos habla de la resurrección, pero en el aspecto sobrenatural. La resurrección sobrenatural. Y eso lo tocaré hoy. Para el próximo domingo, Dios mediante, deseo presentar la resurrección natural, que va a ser también muy interesante porque eso nos va a llevar a datos tan importantes e inclusive históricos
que voy a estar presentando a ustedes. Para que haya resurrección, lógico, se necesita que intervenga la muerte. Veamos cómo entró la muerte a la humanidad. Creo que esto nos interesa a todos. La muerte entró en el aspecto y espiritual originalmente, primero, y luego afectó también el físico. Y nos refieren las Sagradas Escrituras. Esta referencia la tenemos en el capítulo 3 del libro de Génesis, o el libro Bereshit, que significa principio. Esa palabra viene del lenguaje arameo y hebreo y es la misma Bereshit que en nuestra traducción nos dieron el vocablo Génesis. Del verso primero del capítulo 3 de este libro, tenemos el sentido sobrenatural de la regeneración, o tenemos la razón por qué tuvo que venir a la humanidad, el sentido sobrenatural de la resurrección. Dice la palabra del Señor en el Evangelio, desde luego que el Evangelio es muy importante para nosotros, porque es la enseñanza que tenemos como guía para nuestra fe y también como el camino a la vida. La doctrina de la resurrección es muy importante. Jesús le dijo a un hombre que se llamó Nicodemo al visitar su casa: hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también era de la familia de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, le dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Lucas 19, 9 al 10. Haré cuando menos esta referencia y trataré de ser breve, pero al punto. Entonces dice el Evangelio que el Señor vino a buscar y desde luego a salvar aquello que encontraría. Y tradicionalmente pensamos que vino a buscar al hombre. Bueno, yo creo que eso lo tenemos que pensar seriamente, porque no hay forma que el hombre se le esconda a Dios. Sin embargo, el Señor vino a mostrarle al hombre el camino que el hombre había perdido, porque el hombre había perdido algo sumamente importante que quiero mencionarles en esta ocasión. Adán y Eva perdieron lo que es la virtud de la vida eterna. La virtud de la vida eterna cuando desobedecieron, o por la transgresión al Eterno. Qué tremendo, ¿no? Perdieron la vida eterna. Y casi todos hemos escuchado el relato, el diálogo que tiene el libro de Génesis en el capítulo 3, cuando Eva es engañada. Y les voy a decir algo que hace algunos años aprendí, se los voy a compartir. Casi todos o hemos leído o hemos escuchado este relato que la mujer fue engañada. Y dice la Biblia que la palabra de Dios, que el serpiente engañó a Eva y comenzó el diálogo con Eva. Y nosotros decimos, bueno, ¿cómo está eso? Porque eso tiene una connotación masculina. Siempre hemos conocido el vocablo en la connotación femenina, la serpiente. Sin embargo, en el original nos habla y nos dice de el serpiente. La palabra en arameo es nahash, que quiere decir el serpiente, no la serpiente. Entonces, esta palabra es muy interesante. No fue la serpiente que engañó a Eva.
Qué interesante, ¿no? No fue una mujer que engañó a Eva, por decirlo así. Fue masculino, fue el serpiente. Bueno, eso tiene mucho que comentarse, pero ahora no es la ocasión. Entonces, el serpiente dice que era astuto. En masculino, dice la Biblia del hebreo. Era astuto, más astuto que todos los animales del huerto. De tal manera que en su astucia interrogó a la mujer. Y aquí les voy a mostrar la astucia con que la interrogó allí en el huerto. Le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les dijo, no comerán de todo árbol del huerto? Fíjese la pregunta, fíjese usted. El serpiente le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les dijo, no comerán de todo el árbol del huerto? Y la mujer contestó correctamente. Ella le dijo: no nos dijo eso Dios, no nos dijo así. El serpiente quería cambiar el sentido y cambió el sentido de las cosas. La mujer dijo: no, Dios no nos dijo eso. Dios nos dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, le dijo. ¿Cómo está torcida las cosas, no? Y si tenemos poquita paciencia y ponemos poquito cuidado a las Sagradas Escrituras, aprendemos muchísimas cosas muy importantes. Solamente del fruto que está en medio del huerto, le dijo. Ese no. Pero de todos los demás, del 99% de los árboles que están ahí, podemos comer. Sin embargo, de un solo árbol no podemos comer ni tocarlo. No te atrevas, para que no mueran, les dijo Dios. El serpiente les dijo: ¿morir? ¿Morir? Ahí está el engaño. No morirán, les dijo. No morirán. Y ya sabemos que es una grande mentira, ¿no? Porque somos testigos de eso. Eva comió entonces, tomó el fruto y comió, y luego le dio a Adán, a su esposo. Fueron engañados. Todos conocemos esa historia. Consecuentemente murieron. ¿Qué pasa? Perdieron la virtud de vivir, pero en dos aspectos, para que se lo lleven en su corazón: en el aspecto eterno y en el aspecto físico. Perdieron la virtud de vida eterna. Perdieron esa oportunidad con la que habían sido criados. Fueron criados con esa virtud. La virtud para vivir eternamente. La perdieron por su desobediencia. Aquí se eslabona la enseñanza precisamente con las buenas nuevas de salvación que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. El propósito del Evangelio y el sacramento de la purificación tienen que ver con esta escritura que les estoy comentando. En el capítulo 3 de San Juan, el apóstol le hace referencia a un diálogo que tuvo el maestro con un rabino. Este rabino se llamó Nicodemo, el rabino del pueblo de Israel. Y el rabino recibe al Señor, o más bien va y busca al Señor, y lo busca de noche. Es muy interesante que lo busca de noche, porque era un rabino. Entonces, como gran maestro de Israel, no quería quizás que lo vieran. Mira, este rabino ahora va a ir a consultar al maestro que anda aquí publicando todas estas buenas nuevas y sanando enfermos y trayendo algo diferente a nosotros. Entonces Nicodemo fue al Señor de noche, este principal entre los judíos, y es cuando vino, le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, le dijo al Señor Jesús, como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. El Señor Jesús ni le hizo caso a este rabí, a Nicodemo, con el tema que le estaba presentando. Quería ponerlo en un increíble pedestal, que claro, lo merece nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, responde Jesús y le dijo: de cierto
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Increíble el tema que le hace abordar el Señor. Le digo esto, le dijo el Señor, es cierto, es una grande verdad. Nicodemo le dijo, ¿va? ¿Y eso? ¿Cómo puede ser? Y usted lo va a entender como adulto. Dijo Nicodemo, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? Imposible. Bueno, pero veamos. ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Era un imposible para la mente de tanta habilidad, de tanta comprensión en el conocimiento, pero seguía siendo una mente humana. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ponga atención a esto porque lo vamos a deslabonar la próxima semana. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso le dijo el Señor a Nicodemo, tienes que nacer otra vez. Lo que hemos nacido en este mundo de nuestros padres, nuestro cuerpo es humano. Pero lo que es nacido del Espíritu, como nacieron Adán y Eva, que tenían la virtud espiritual y la virtud de vida eterna, ese es el nacimiento espiritual por el cual pasa el creyente a través del sacramento de la purificación que nosotros llamamos bautismo, y comienza entonces el proceso que la Biblia enseña de la regeneración de nuestra naturaleza humana, hasta que llega al final a la culminación en tener el hombre naturaleza divina. Bueno, es muy interesante. Dice la Escritura, el viento de donde quiere sopla. No sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tiene un rumbo eterno. Entonces veamos esto, qué tan importante es para que abramos nuestro corazón y veamos que nosotros los humanos tenemos la oportunidad de peregrinar por este globo terrestre, porque Dios nos ha bendecido de esta manera y nos da esta oportunidad de tener esta experiencia en este globo terrestre. Sin embargo, amados, hay un propósito en nuestra vida. Y todos entendemos que tenemos límite a nuestra habitación. La Biblia dice que la vida del hombre pueden ser 70 años, muy vigorosos años, muy fuerte el hombre. Dice, los más fuertes llegan a 80, pero ya cuando llegan a 80, pues andan con el bastón, dice la Biblia en cierta forma, y es una realidad, porque somos de materia humana, que tenemos ese desgaste. Sin embargo, aquí le presenta el Señor a Nicodemo un nuevo empezar, que le llama a la Biblia un nuevo nacimiento. Y esto lo vamos a ver en retrospecto. Lo que pasa en el jardín del Edén es que Adán y Eva pierden la virtud de vida eterna. El Señor Jesucristo vino a restaurar a la humanidad y restaurarnos a cada uno de nosotros para que por fe y por su palabra aprendamos cómo tener vida eterna. Porque esto se aprende, es una enseñanza, cómo nosotros lograr vida eterna. Sencillamente le dijo el Señor a Nicodemo, tienes que nacer otra vez. Y voy a referirme a lo que encontramos un ejemplo tan perfecto que el Señor mismo usó en el proceso de la vida del hombre. Hay un engendro. Fuimos engendrados y nuestra madre en
su cuerpo nos recibió para protegernos y que pasáramos la gestación. Lo que se sembró allí en el vientre pasó por un tiempo de gestación, que son 9 meses. Y al final de los 9 meses, desde luego que nosotros nacimos a este mundo. Y se sigue el proceso, el engendro, la gestación y el nacimiento. El hombre fue formado, la mujer fue formada. Entonces Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer otra vez, en el verso 5 del capítulo 3 del Evangelio del apóstol Juan. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar, fíjate bien, no puede entrar al reino de Dios. Le llamaremos sacramento de purificación en el agua. Le dijo el Señor a Nicodemo, el que no naciere de agua es el sacramento de purificación a través del agua. O sea, el Señor ya estaba estableciendo la enseñanza para nosotros, que debemos de pasar por el sacramento de lo que nosotros llamamos, o la traducción nos da el vocablo bautismo. En esta es muy interesante ese vocablo, porque en el origen del hebreo y del arameo tiene otro sentido que algún día se los voy a comentar. Es muy interesante. Entonces, digamos, se refiere al sacramento de purificación. Resurrección sobrenatural nos lleva a pensar en el proceso que usa también la Escritura en un ejemplo cuando San Pablo escribe a la epístola de los Romanos, y se refiere al proceso que hay también en la figura que se usa en ese libro, la muerte, como yo estoy hablando de la resurrección, pero para que haya resurrección tiene que haber una muerte. Allí en Romanos trata de la conversión, el capítulo 6, la conversión bajo la figura de la muerte, sepultura y resurrección. Como Cristo murió físicamente, debemos nosotros también morir al pecado, para que regrese a nosotros la virtud de vida eterna. También refiere San Pablo en otra epístola, que es Colosenses, capítulo 2, verso 12, dice, somos sepultados. Si alguien es sepultado es porque se murió. Somos sepultados con Él en el bautismo. Y quizás para muchos de mis queridos hermanos y amigos que me están escuchando, suena un poco raro, ¿no? Que decimos sepultados con Él en el bautismo. ¿Qué relación tiene? Bueno, es que estamos acostumbrados a nuestro idioma, pero en realidad cuando dice sepultados con Él en el bautismo, dice que en el cual fuimos también resucitados con Él mediante la fe y el poder de Dios que le levantó de los muertos. Para ser sepultados, repito, tenemos que morir. Pero usa el ejemplo de la vida natural para enseñarnos lo espiritual. Cuando dice muerte aquí, se refiere al arrepentimiento. Cuando hemos muerto físicamente, se acabó, ya no tenemos culpa. En el proceso de la fe, tiene que venir un verdadero arrepentimiento para que muera la naturaleza humana y nazca la naturaleza divina en nosotros y crezca, por decirse, forme, como nos formamos en el vientre, también el hombre espiritual se forma por medio de la palabra de Dios. De hecho, Dios engendra en el corazón del hombre, por medio de su palabra, el engendro de vida, por medio de la fe. Entonces, el que cree en el Señor Jesucristo y recibe el engendro de vida por medio de la fe, va a nacer a través del sacramento de la purificación de sus pecados
y va a recibir la virtud de vida eterna que perdió Adán y Eva en el jardín del Edén. Cierto que el Señor Jesucristo vino a restaurar todas las cosas, algo maravilloso. Espero estar llegando a su corazón, a su fe, y motivarlos para que su fe sea viva, para que su fe sea fuerte y sea grande, y nos guíen las Sagradas Escrituras para tener una relación más plena con nuestro Señor Jesucristo y conocerlo mejor. Continuaremos desde luego el próximo domingo con este tema, que vamos a traer a ustedes la resurrección natural, por la que también el creyente va a pasar en el futuro, que es un tema, el mismo tema, pero es muy interesante. Por ahora quiero darles gracias a todos los que me permitieron el privilegio de llegar a ustedes y no le cambiaron el botón ahí al radio o al teléfono o a la televisión y me siguen escuchando. Quiero decirles que por ahí pueden pasar y ponerle like a estas presentaciones, y próximamente también, ya para la próxima semana, estaremos también subiendo a YouTube estas charlas de la palabra del Señor, para beneficiar a muchos más también con esta bendición tan grande de la palabra de Dios. Por esta vez, el deseo más grande de mi corazón es que la virtud de Dios a través de su Espíritu Santo repose sobre ustedes y que Dios los bendiga. Hasta luego. Bendición.